Cordial saludo, apreciado estudiante. Vamos a realizar un recorrido por la perspectiva histórica de la psicología educativa. El objetivo de esta es reconocer el proceso histórico de la psicología educativa y sus principales exponentes. Vamos a realizar una pequeña introducción al tema, pero siempre me gusta empezar con esta frase. Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula que nunca podrán saber a dónde van, de Leonardo da Vinci. Es por esto que es importante mencionar que la psicología ha tenido que recorrer un largo camino para convertirse en una disciplina con identidad y aún se considera que está en proceso de construcción. Son muchos los autores que han ido influyendo en el proceso e influyendo en la historia desde áreas del saber como la filosofía, la educación y la psicología. Siempre menciono la importancia de reconocer la historia y con esta poder entender cualquier proceso que esté inmerso la psicología y en este caso la psicología educativa. Vamos a reconocer sus principales precursores y sus raíces conceptuales. Encontramos las raíces históricas de la psicología de la educación, en primera medida pues Aristóteles y Platón. Ellos hicieron sus estudios sobre los fines de la educación, la naturaleza del aprendizaje, la relación entre estudiante y profesor. Ellos se encontraban en una época de la filosofía griega, siglo IV y V antes de Cristo. Aristóteles fue quien fundó la psicología como ciencia de la filosofía. Continuamos con Descartes ya en el siglo XVII, ya con una filosofía moderna. Él fue considerado la primera gran figura del Renacimiento y pues es el autor de la famosa obra El discurso del método, y de ahí surge la famosa frase pienso luego existo. Continuamos con Luke. Él, por el contrario a Aristóteles, sus estudios los inclinó hacia las impresiones sensoriales, es decir, la experiencia. Juan Vives, él centró la importancia de sus estudios en los procesos de la percepción y la memoria en los procesos educativos. Ya sobre el siglo XVIII y XIX aparecen dos figuras que es Johann Pestalozzi y Herbart. Pestalozzi por su lado pues fundó numerosas escuelas especialmente para los niños pobres o de bajos recursos. A él le preocupaba que los niños estaban siendo educados para el trabajo y no formados para personas de la sociedad, para personas humanas. También reconoció la importancia de un desarrollo moral y la relación entre profesor-alumno. Esta relación entre profesor-alumno lo tomaba como un aspecto crítico dentro de la educación del niño. Y Herbart era filósofo, psicólogo, pedagogo alemán, planteaba que el aprendizaje se potenciaba a través del interés del estudiante y el cual debe seguir por autorregulación en el alumno e interés del profesor. Estas ideas aún perduran, las ideas de estos dos autores, con la teoría del aprendizaje significativo de Ausberg. Ya sobre el año 1880-1900 es cuando la psicología educativa empieza como a surgir con todos esos estudios de estos autores que influenciaron para un buen desarrollo de la psicología educativa. Algunos precursores de la psicología en Europa. Encontramos a Francis Galton, William Wundt, Alfred Binet. Francis Galton inventó los primeros test psicológicos para la medida de la inteligencia. Fundó el primer laboratorio experimental en Londres y adicional construyó un test de asociación de palabras. Wundt, como ya ustedes lo saben, fundó el primer laboratorio en Leipzig, en Alemania, el cual fue utilizado por primera vez para la medición de la experimentación psicológica. Adicional, utilizaba la introspección como modalidad de autoanálisis. Y Alfred Binet era psicólogo, pedagogo francés, principal exponente de la psicología clínica. Realiza una de las mayores contribuciones a la psicología educativa con la creación del primer test de inteligencia individual. Construyó una escala métrica, la cual fue y aún es utilizada en la psicología educativa. Continuamos con los precursores en Estados Unidos. Está Stanley Hall, Hans Kahl, William James y John Dewey. Stahl era alumno de William Wundt, fundó el primer laboratorio americano de psicología y varias revistas, primer presidente de la Asociación Americana de Psicología, las normas APA,
considerado el pionero de la psicología educativa. Se le atribuía tratamiento de niños problemas, consideraba la importancia de trabajar con el profesor y el alumno. James Cattell, él también fue alumno de Boone, junto con Hall introdujo la psicología experimental en América. Adicional a él se le acuña el término de test, que fue empezado a utilizar en 1890. Y William Wundt, considerado honoríficamente padre de la psicología en Alemania, propone una psicología funcionalista que tenga como eje central la mente y el cuerpo. También propone como método la introspección para el estudio de los procesos mentales. John Dewey, filósofo y pedagogo norteamericano, le preocupaba el ajuste del ser humano en las palabras físico, mental y moral. En estos planos, él le preocupaba cómo iba a ser una estabilidad del ser humano para su buen desarrollo. Plantea el aprendizaje en términos de aprendizaje que se debía aprender haciendo. Él consideraba que los intereses e impulsos de los estudiantes deben ser de punto de partida para crear los currículos académicos. Ya sobre el periodo del siglo XX, que se llamó el Nacimiento, en los años 1900 y 1908 se sitúa la psicología educativa gracias a los aportes de dos autores que fueron Toynesker y Huth. Ellos trabajaron dos temáticas, aprendizaje y la lectura. Edward Toynesker, considerado como el primer psicólogo de la educación, publica varias obras, dentro de ellas una se denominó Elementos de la Psicología y el segundo, la Psicología Educacional. En esta segunda expone el método de la observación y la mediación objetiva. Estudia la psicología desde el comportamiento de los animales y con esto sentó las bases metodológicas y filosóficas de la psicología conductual de Watson y Skinner. Entonces ya empieza a usar estas bases para la psicología educacional. Charles Hunt se formó en Leipzig bajo la dirección de Wundt. Sus 4 líneas de trabajo fueron análisis de la lectura, la formalización y discusión de los problemas psicológicos que surgen en la enseñanza, el trabajo experimental sobre el número y la psicología social. Él nos mencionaba que la psicología social debería ser la plataforma para una verdadera educación. Y para terminar, Lewis Terman, él orientó sus trabajos al estudio de los niños superdotados y los niños con algún retraso. Publica una gran obra denominada Inteligencia de la Inteligencia, utilizando la escala de Binet, ya antes mencionado, y con esto unos test para medir el rendimiento académico, los cuales fueron adoptados a los círculos escolares y con esto logrando un rigor científico con dos características, una que era la objetividad y dos que era la medición. Ya sobre el periodo de los años 20 y 30 se afianza el desarrollo de la psicología educativa, se perfila como disciplina y tiene como ejes de estudio el aprendizaje, las diferencias individuales, el test de medición, desarrollo humano, clínica infantil, estudio de los niños excepcionales, en general el estudio científico del niño y de la escuela. La psicología educativa fue influenciada en esa época por la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis. Ya sobre los años 40 y 50, temas relevantes seguían siendo la medición, las diferencias individuales, el aprendizaje y el desarrollo. Ya en esta época se dibuja un poco los estudios de la psicología educativa porque son demasiado amplios, entonces acá vuelve a decaer un poco la psicología educativa y al decaer pues tiene que haber un nuevo surgimiento para que pueda seguir superando esos obstáculos. Ya sobre 1970 y 1987, la psicología educativa se sitúa con los planteamientos de Skinner. Entonces, sobre el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, cómo estudiar el comportamiento del ser humano. Pero a pesar de todo, habían críticas y cuestionamientos por parte de la psicología humanista y la psicología cognitiva. ¿Por qué habían cuestionamientos? Porque esta psicología humanista y la psicología cognitiva no influyó mucho en la psicología educativa, como sí influyó la psicología conductual. Ya para finalizar,
les dejo esta frase que dijo Chow. El trabajo del psicólogo ocasional es psicologizar los procesos educativos y no simplemente llevar la psicología a la educación como si fuéramos misioneros que lleváramos la palabra de Dios. Como conclusión de este tema, de este pequeño recorrido de la psicología educativa, es importante mencionar que pues hasta el día de hoy la psicología educativa ha tenido un desarrollo bastante amplio, con unos desafíos que todavía le quedan para profundizar, pero se siente que la psicología de la educación tiene como objetivo propio específico el proceso de la instrucción y aprendizaje. En buena lógica es de ser pues este aprendizaje el núcleo central del entorno en que debe girar el conocimiento de esta disciplina, de tal manera pues que todos los conocimientos relacionados con el proceso de instrucción de aprendizaje tendrá pues una cabida disciplinar y más adelante con todos los procesos relacionados con el individuo. Esta pues es una pequeña conclusión de este recorrido por la historia de la psicología educativa, la referencia de donde se sacó pues el material, perspectiva histórica de la psicología educacional, el manual de psicología educacional sexta edición. Que pasen muy buena noche, espero este material les sea de gran ayuda y espero poder acompañarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.